Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. George Seurat, La fábrica. En las montañas, en las lindes del mapa, allí donde la hierba se vuelve insolente y afilada, como bayonetas de desertores, se erige una fábrica olvidada. No sabemos si es el amanecer o el ocaso, solo sabemos una cosa: aquí, en este tétrico edificio, nace la luz. Los esclavos silenciosos de transparentes y angostos rostros de monjes bizantinos hacen girar un enorme dínamo y encienden chispas doradas del amanecer en las partes más remotas del globo. Algunos lloran, otros fuman cigarrillos selectos, ligeros como el respirar de un gorrión. No responderán a ninguna pregunta, les han cortado la lengua. Justo al lado del muro, allí donde crecen negros hierbajos, se ha escondido la oscuridad. Hay un silencio absoluto, crece el pelo del mundo. Hola, les damos la bienvenida a Días de Radio con este poema del escritor polaco Adam Zagajewski. Y a imagen y semejanza de esa fábrica vieja y olvidada en la que crece la luz y el pelo del mundo, en el que el respirar permite el surgimiento de la vida, en este programa queremos ofrecerles a ustedes una muestra diversa de la vida y la humanidad. El profe Mario Vázquez nos deleita con un nuevo capítulo de El Pedestal, en su deseo de que la divulgación científica sea un medio para incentivar el deseo de saber. En esta ocasión la caída le corresponde a Isaac Newton, genio de la humanidad que hizo de sus vicisitudes una pasión por el conocimiento. Santiago Arango nos invita a conocer cuáles son los 5 momentos fundamentales del Centro de Documentación Musical El Jordán. Para ello, Sara Velázquez y María Alejandra Cano nos cuentan qué ha pasado con y por el Jordán desde 1891, con los instrumentos, los acetatos, los bailes, los gramófonos, la censura y la prohibición de baile, los encuentros y los cambios en la zona. Narran también la manera en que se recupera parte de su esplendor a través de tertulias que no ocultan el desconchamiento de las paredes y su proyecto que se restaura a partir de 2017 como un renacimiento musical y cultural. Una nueva faceta de Pedro Emel Gómez aparece en este audio de Jessica Lorena Vélez, quien nos presenta al maestro escultor, quien ata también las obras en esta técnica a sus preocupaciones sociales y políticas. En la voz de Jesús Amaya Alzate conoceremos algo sobre la fundación de Medellín y algunos errores en el festejo de sus cumpleaños, fecha importante para la construcción de un barrio como el Tricentenario. Y el conocimiento en pequeñas dosis viene en forma de cápsulas sobre las arañas. Esperamos que disfruten este programa. El pedestal. Con el profe Mario Vázquez. Porque fueron seres humanos como nosotros, nos bajamos un momento del pedestal para conocerlos mejor. Hoy bajamos del pedestal a Isaac Newton. A Isaac Newton lo recordamos cada vez que utilizamos las leyes que nos permiten comprender las interacciones entre los cuerpos en movimiento. Conseguir pasar a la posteridad como un genio de la humanidad y que sus propuestas sean válidas 300 años más tarde, no implican haber tenido una vida tranquila y exenta de problemas. Desde su nacimiento prematuro, comenzó a lidiar con su entorno, ya que para su madre resultaba una carga al haber fallecido su padre unos meses antes. Sobrevive a su precario estado de salud y comienza su camino por la vida carente de afectos, volcando de lleno su entusiasmo a comprender el mundo que le rodeaba. Reflejo de su pasión y comportamiento es el comentario de uno de sus ayudantes, durante años, quien declaró que solo lo había visto sonreír en una oportunidad. Con igual interés, analizó
fenómenos atmosféricos, reacciones químicas, refutó a Aristóteles, inventó el cálculo matemático, descifró las leyes del movimiento y planteó la ley de gravitación universal. Saltando a veces las comidas y pasando noches sin dormir, incursionó en estudios de óptica y, a sus desgastados 30 años, se dedicó también al análisis matemático y textual de la Biblia y a la alquimia. Con esto, no es de extrañar que no sonriera ni tuviera tiempo para las relaciones sociales. Las leyes trascendentales que propone en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural fueron conocidas por la humanidad gracias a la intervención de Edmund Halley, el mismo del cometa, quien siembra el desafío en la mente de un más que huraño y solitario Isaac, y 2 años más tarde, la Real Sociedad de Londres acepta publicar el trabajo, pero con la condición de que Halley pague la impresión. 7 años más tarde, Isaac Newton es nombrado presidente de esa prestigiosa sociedad. La acumulación de trabajo y sobre todo de plomo, arsénico y antimonio, recuerdo de su paso por la alquimia, una inflamación crónica de pulmones y una piedra en su vesícula, ponen fin a esta vida llena de trabajo y de pocas sonrisas a los 84 años, un 23 de marzo de 1726. Nos quedamos reflexionando sobre la tormentosa vida de Newton y de todas las presiones a las que seguramente fue sometido. Hablando de presión, esta se mide en hectopascales en honor a Blas Pascal, pero ese es otro pedestal. El pedestal. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio en la semana del podcast en el Centro de Documentación Musical El Jordán. Mi nombre es Santiago Arango y hoy vamos a revisar la casa. Vamos a sumergirnos en las historias de este lugar, sí, del Centro de Documentación Musical El Jordán, una casa construida en 1891 y que ha estado llena de historia, de literatura, de bohemia y que ha sido fundamental en el desarrollo de la cultura de la ciudad. Vamos a escuchar en las voces de Sara Velázquez y María Alejandra Cano, integrantes del equipo de trabajo del Jordán, 5 momentos fundamentales de este centro de documentación que hace parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Nos mueve la cultura y vivimos la cultura en casa. Toda la programación del sistema de bibliotecas en bibliotecasmedellin.gov.co. Disfruten esta historia. Primer momento. 1891. Los baños de Aná. En sus primeros tiempos, en el Jordán se escuchaba la música de pianola, el famoso piano mecánico al que se le daba cuerda y que a través de rollos con perforaciones interpretaba por sí solo los valses de Federico Chopin y Johann Strauss. Luego fue el momento del gramófono y de los primeros acetatos de 78 RPM que llegaron a Medellín hacia 1920 con la voz de Enrico Caruso y sus insuperables interpretaciones como tenor en óperas de Giacomo Puccini y Giuseppe Verdi. El Jordán era frecuentado por los grandes señores que venían por la carretera de la Iguaná en sus coches tirados por caballos. Segundo momento. 1924. Bailes y máquinas parlantes. Con el tranvía llegaron los músicos, los poetas, los bohemios, los intelectuales, los escritores, los periodistas, los obreros y por supuesto los publicistas, ante la mirada recelosa del clero y los defensores de las buenas costumbres. Con el gramófono haciéndole contrapeso a las otras tendencias musicales a nivel nacional, los espectáculos en vivo corrían por cuenta de los llamados grupos de jazz, que no tocaban jazz realmente, sino que se alejaban de los ritmos tradicionales y venían con un swing más fiestero y empezaban a traer los nuevos sonidos del Fox y el Charleston que hacían furor en los Estados Unidos, además de los ritmos antillanos que reclamaban su propio nicho desde Cuba y Puerto Rico. El famoso Traganíquel, con una amplia oferta para seleccionar al gusto del cliente, los boleros de Lucho Gatica, uno que otro tema de la Sonora Matancera, pero también bambucos, pasillos, torbellinos y en diciembre los vallenatos cuerdiaos de Guillermo Buitrago, compañero inseparable de las parrandas navideñas.
Tercer momento, 1952. Adiós al baile y a las piscinas. Justo en el 52, un sacerdote y un inspector de policía intrigaron hasta que lograron prohibir, por orden de la administración municipal, los bailes en el sector de Robledo, que era como decir que no se podía volver a bailar en el Jordán. Unos años antes había desaparecido el tranvía. Comenzaron a transitar más y más buses y el ambiente rural desapareció con los nuevos vecindarios. Medellín crecía a pasos agigantados y de ser corregimiento Robledo se convirtió en barrio y el Jordán perdió para siempre su condición de balneario de las afueras. Con los nuevos residentes vino también la contaminación y la corriente de agua que alimentaba las piscinas. Se notaba cada día más sucia y turbia hasta que resultó más rentable vender la servidumbre de la quebrada La Corcovada a una empresa de cortimbres. En 1962 se cerraron las piscinas y el concepto de baños empezó a confundirse con los servicios sanitarios. Cuarto momento, 1975, tertulias, tangos y milongas. Para los años 70 y 80, algo de su antiguo esplendor se revivió cuando fue frecuentado por personajes de la cultura como el cineasta Orlando Mora, el académico vallecaucano Jaime Galarza y escritores como Óscar Collazos, R.H. Moreno Durán, el poeta Mario Rivero, Fernando Cruz Cronfli, José Gabriel Baena, Jairo Morales, Elkin Restrepo y por supuesto Manuel Mejía Vallejo y su taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto. Fueron tiempos de tertulias, tangos y milongas, pero también de un descorcharse de las paredes, un tiempo de ventanas rotas y mesas cojas. Sin embargo, la música de antes que empeñaba en seguir sonando en la rocola. Así que muy seguramente al son de la música parrandera de Guillermo Buitrago y de Lucho Bermúdez, el Jordán vivió sus últimas noches hasta su cierre definitivo en el mes de diciembre del año 2007. Quinto momento, 2017, patrimonio de todos. Por varios años, el Jordán siguió su lento proceso de deterioro y cuando la alcaldía de Medellín lo adquirió en el 2012, estaba prácticamente en las ruinas. Por fortuna, años atrás el lugar había quedado inscrito en el inventario de edificaciones con valor patrimonial de la ciudad y la Secretaría de Cultura Ciudadana asumió el compromiso de restaurar el inmueble, no tanto por su valor arquitectónico como simbólico en la vida cultural de la ciudad. Una vez finalizado el rescate del inmueble, el carácter del Jordán recupera elementos técnicos, materiales y estéticos propios de la arquitectura de nuestra ciudad a finales del siglo XIX. Los muros en tapia encalados, las cubiertas en teja de barro y con aleros sostenidos por columnas de madera, el vano de la puerta central jerarquizado con remate en friso y los pisos de los corredores exteriores en piedra son características típicas de las edificaciones de la época. El Jordán renace entonces como espacio cultural que aspira a mantener viva la música que se ha escuchado en este recinto desde 1891. Pero que al tiempo busca darle cabida a las nuevas expresiones contemporáneas que atraviesan de ritmos y sonidos la ciudad de Medellín. Hasta este momento, un nuevo podcast del Centro de Documentación Musical El Jordán, hoy hablando de la pianola, hablando del baile y de esos distintos momentos que han sido claves en esta historia del que es hoy el Centro de Documentación Musical El Jordán. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. No hay pintura ni escultura revolucionaria. La pintura es descriptiva, pero no creo en pintura revolucionaria. Que se enfrenten al conocimiento de su propio país y su propio pueblo. Que estudie su historia, que analice su actualidad, que se alarme. Que en estos aspectos está toda la inspiración que requieren. Que sean valientes. Esta frase del maestro Pedronel puede encontrarse en un reportaje publicado en 1977 por José Hugo Ochoa, que hace parte del archivo en el Centro de Documentación de la Casa Museo Pedronel Gómez. Mi nombre es Jessica Lorena Vélez Parra y soy docente en formación de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. La escultura es la disciplina artística donde se modela en barro, piedra, madera y otros materiales para representar ideas figurativas o abstractas. Pedronel Gómez como artista se ramificó en todo tipo de técnicas, de las cuales la escultura no fue la excepción. Por eso, en esta ocasión, hablaremos un poco de su paso por esta forma de arte y cuáles fueron algunas de las esculturas más emblemáticas que esculpió el maestro.
Es imposible separar las obras de Pedro Nel Gómez de la preocupación por los sucesos políticos, sociales que ocurrían en la nación en su época, e incluso antes de su nacimiento, como lo demuestran algunos de los murales emblemáticos que narran la creación de nuestro país. Durante los años 40 del siglo XX empezaron a surgir una gran cantidad de proyectos urbanísticos y escultóricos con el fin de embellecer la ciudad de Medellín. El maestro Pedro Nel Gómez presentó diferentes propuestas, una de las cuales fue, por ejemplo, la Fuente de las Américas Unidas, una propuesta escultórica diseñada para la plazoleta Nutibara, que consistió en una representación de los países americanos mediante un referente indígena de cada país del continente. Estas esculturas estarían ubicadas de forma circular, entrelazadas y rodeando un mapamundi con el croquis de América. Lamentablemente, debido a su alto costo y que en aquel entonces el país atravesaba una época de recesión económica, la obra no pudo ser ejecutada, pero se conservan 13 moldes de yeso y el boceto en acuarela que pueden encontrarse en la Casa Museo Pedro Nel Gómez. El proyecto inicialmente contaría con 26 máscaras indígenas, pues iba a ser un trabajo conjunto entre Pedro Nel Gómez y Rodrigo Arenas Betancourt. Lastimosamente, por ocupaciones de tiempo y presupuesto, solo Pedro Nel Gómez lograría terminar su parte. La reflexión sobre la realidad del país lo marcaría durante toda su vida artística. El cacique Nutibara es una escultura que fue creada por el maestro entre el año 1952 y 1955. Está ubicada en la plazuela que lleva ese mismo nombre, frente al Palacio de la Cultura. Para el maestro, esta escultura representaba la fusión entre el indígena con el conquistador, y actualmente se encuentra deteriorada por el abandono. Entre sus muchas obras también se encuentra un alto relieve titulado Las mujeres emigrantes que duermen en las bancas de los parques de la ciudad, y fue realizada por Pedro Nel en el año 1950. Para hacer una obra con más de 50 años, podría fácilmente considerarse un retrato de la actualidad. En la Casa Museo Pedro Nel Gómez pueden encontrarse muchos bocetos y acuarelas de diferentes proyectos diseñados por este gran maestro, como es el Monumento a la Madre, la familia de los mineros y los ingenieros de minas, las maternidades en reposo y otros diseños, con una increíble cantidad de detalle que fascinan a visitantes y expertos. Dato curioso: el conjunto escultórico de La Fuente de las Américas Unidas se considera una obra póstuma de este artista, pues a pesar de que el maestro solo pudo terminar los moldes de yeso, se realizaría tiempo después la creación de los bustos de bronce que hoy pueden encontrarse en la Ciudadela Universitaria Pedro Nel Gómez en Medellín. El aporte del maestro Pedro Nel Gómez en el mundo del arte y la arquitectura es extenso, pero hay un lugar muy especial donde podemos conocer todo sobre él y ver en primera persona su maravilloso trabajo. Me refiero a la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Posteriormente, hablaremos de cómo la casa familiar de este gran artista llegaría a convertirse en el museo y centro cultural que conocemos hoy en día. Un cordial saludo a las personas que escuchan este programa. Mi nombre es Jesús Amaya Alzate. Soy egresado de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y también soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Voy a referirme a lo que considero un error garrafal en lo que tiene que ver con la fundación de la ciudad de Medellín. En el año de 1975, concretamente el 2 de noviembre, se inauguró el antiguo edificio de las empresas públicas que todavía pertenece a esa entidad, pero ya no es la sede principal en vista de que se construyó otro edificio más moderno que se llama el edificio inteligente, que queda en la Alpujarra. Con el nombre dado a ese edificio se quiso conmemorar 300 años de la fundación de Medellín por supuestamente Miguel de Aguinaga y Mendigoitia, como era su verdadero nombre.
Pero resulta que no fue fundada en 1675 ni por Miguel de Aguinaga, para que cumpliera 300 años de fundación en el año de 1975. La fundación de Medellín ocurrió el 2 de marzo de 1616 y no fue por Miguel de Aguinaga, sino por Francisco Herrera Campuzano. Esa fundación se llamó San Lorenzo de Aburrá, precisamente porque el 2 de marzo se celebra en la Iglesia Católica el Día de San Lorenzo. Y esa fundación estuvo en donde está hoy la Plaza del Poblado. Posteriormente se trasladaron los indígenas de esa época para donde está hoy el barrio de San Benito, que en esa época se llamaba el sitio de Aná, buscando la quebrada Santa Elena porque los indígenas necesitaban agua. Entonces, si Medellín fue fundada en 1616, sus 300 años de fundación se cumplieron en 1916 y no en 1975. ¿Qué ocurrió entonces en 1675? Precisamente como dijimos, el 2 de noviembre. Resulta que cuando una población en la antigua Nueva Granada, que era como se llamaba originalmente lo que hoy es Colombia, una población adquiría cierta importancia, es decir, iba creciendo, su número de habitantes se aumentaba, etc. Entonces se le conseguía en España, que era de donde dependía este territorio, el título de villa, que es como ahora decir que un corregimiento de un municipio es elevado a la categoría de municipio, o sea, se independiza, demuestra pues que tiene cierta categoría por encima de un simple corregimiento. ¿Cuál fue el papel de Miguel de Aguinaga? Resulta que Miguel de Aguinaga, cuyo nombre completo era Miguel de Aguinaga y Mendigoitia, era el gobernador de lo que en esa época se llamaba la provincia de Antioquia, gobernación que quedaba en Santa Fe de Antioquia, porque Santa Fe de Antioquia fue capital de lo que se llamaba en esa época el estado de Antioquia hasta el año de 1826, año en el cual empezó a ser capital Medellín, ya del departamento de Antioquia. Entonces Miguel de Aguinaga vino de la capital del estado de Antioquia, Santa Fe de Antioquia, a San Lorenzo de Aburrá, porque seguía llamándose así, a contarles a los parroquianos de esta población que el rey de España le había dado a San Lorenzo de Aburrá el título de villa, que era, digamos así, un título de honor o reconocimiento a que había progresado mucho, pero no vino a fundar a San Lorenzo de Aburrá, ya estaba fundada desde 1616. Entonces el papel del señor Miguel de Aguinaga fue simplemente venir a contarles a los habitantes de esta población que el rey de España había elevado a San Lorenzo de Aburrá a la categoría de villa. Ahora, ¿por qué Medellín se llama así? Resulta que en España había un señor llamado Pedro Portocarrero y Luna,
que era conde, era un título de nobleza. Y él se preocupó mucho en España para que a esta población, llamada entonces, como dijimos, San Lorenzo de Aburrá, le dieran el título de villa. Entonces las autoridades de San Lorenzo de Aburrá le hicieron a Pedro Portocarrero y Luna el homenaje de darle a esta población, San Lorenzo de Aburrá, el nombre de la ciudad donde él había nacido en España, que era la ciudad de Medellín. Fuera del Medellín de España hay otro en México y la ciudad donde vivimos. Por lo tanto, prácticamente podemos decir que en el mundo hay 3 Medellines. El maravilloso mundo de las arañas. ¿El veneno de araña también puede ser curativo? Las arañas utilizan su veneno para inmovilizar y capturar a sus presas. Dicho veneno es un cóctel de toxinas que también puede actuar sobre el sistema nervioso de mamíferos, así como el hombre, causando efectos no solo a nivel de su sistema nervioso, sino también el sistema cardiovascular y el inmune, entre otros. Por esta razón, muchos investigadores están estudiando sus efectos, no solo para mejorar la comprensión del funcionamiento de diferentes sistemas de nuestro organismo, sino también para desarrollar futuros fármacos que puedan ser útiles para el tratamiento de diferentes enfermedades como el dolor crónico, las afecciones cardiovasculares y hasta la disfunción eréctil. E incluso también se utiliza a nivel agronómico como insecticida. Mayor información en el Serpentario de la Universidad de Antioquia, teléfono 219-2315. Proyecto de divulgación financiado por fortalecimiento de programas y proyectos en ciencias médicas y de la salud con talento joven e impacto regional, MinCiencias. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación de Ibercer de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.